Niño huérfano de 7 años encuentra a un viejo ranchero atropellado en el camino, pero luego un animal atacó a ambos. Mira hasta el final, no te arrepentirás. Comenta lo que crees que va a pasar. Tu opinión es muy importante e inscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Tu ayuda es muy importante. El sol de enero pegaba con furia sobre el camino de tierra, levantando remolinos de polvo rojizo que se adherían a la piel sudada de Ical. Con 7 años, el niño caminaba con pasos firmes, aunque sus grandes ojos color café revelaban el miedo que intentaba ocultar. Su ropa sencilla, donada por la casa hogar, La Esperanza, estaba sucia y arrugada tras horas de caminata. En la pequeña mochila que cargaba a la espalda, solo lo indispensable: una foto descolorida de una joven de sonrisa triste y unas pocas prendas de ropa. Era la tercera vez en 2 meses que se escapaba de la casa hogar, un orfanato saturado en las afueras de Ciudad de México. No por maldad o rebeldía, sino por un dolor que le carcomía el pecho como un coyote hambriento. Cada noche en el dormitorio común, escuchando los sollozos ahogados de otros niños abandonados, solo intensificaba su angustia. La sensación de no pertenecer a ningún lado lo consumía por dentro, creando un vacío que parecía imposible de llenar. Ical había desarrollado 3 características que lo mantenían a flote en un mundo que parecía conspirar contra él. Primero, una intuición aguda que le permitía leer a las personas y las situaciones con una precisión casi sobrenatural. Un don nacido de la necesidad de protegerse. Segundo, una determinación silenciosa que le impedía rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Y tercero, una capacidad inexplicable de encontrar esperanza en los momentos más sombríos, como si algo dentro de él se negara a aceptar la derrota. El conflicto que desgarraba su alma era profundo y contradictorio. Anhelaba desesperadamente una familia, alguien que lo amara incondicionalmente, pero al mismo tiempo había construido muros emocionales altísimos. Cada persona importante que había pasado por su vida había desaparecido, comenzando por la madre que nunca conoció y siguiendo por cuidadores temporales que siempre encontraban excusas para alejarse. El miedo a encariñarse y ser abandonado nuevamente lo paralizaba, creando un ciclo doloroso de soledad autoimpuesta. Aquella tarde sofocante, cuando ya sentía las piernas temblar de cansancio y sed, un gemido débil llamó su atención. El sonido provenía de una zanja al lado del camino, medio oculta entre la hierba alta y ramas secas. Acercándose con cautela, descubrió a un hombre mayor caído entre las piedras y la tierra rojiza. Su pelo blanco estaba sucio de polvo, y sus ropas de ranchero, desgarradas en varios puntos, revelaban rasguños y moretones. El anciano debía tener unos 70 años, con manos curtidas que contaban historias de décadas trabajando bajo el sol. A pesar de estar nublados por el dolor, sus ojos azules irradiaban una bondad genuina que tocó algo profundo en el corazón del niño. Era diferente a las miradas que estaba acostumbrado a recibir. No había lástima, impaciencia o incomodidad, solo humanidad pura. Antes de que pudiera ayudar al hombre a levantarse, un ladrido grave resonó cerca. Un pastor alemán de pelaje dorado emergió de entre los arbustos, no con agresividad, sino en una postura claramente protectora. El animal fijó su mirada en Ical, evaluando sus intenciones. El niño, con su sensibilidad especial, percibió de inmediato que el perro no estaba atacando, sino que estaba defendiendo algo precioso escondido entre el follaje. «Tranquilo, Canelo», murmuró el anciano con voz débil, extendiendo una mano temblorosa hacia el animal. «El niño está aquí para ayudar». Ical se agachó lentamente, permitiendo que el perro olfateara su mano. Pronto descubrió el motivo de la protección feroz. Entre las ramas,
Una perra de tamaño mediano había dado a luz a 5 cachorros hacía pocos días. Los pequeños animales, aún con los ojos cerrados, se acurrucaban junto al calor materno en un refugio improvisado de hojas y ramitas. «Nacieron anteayer», explicó el hombre, intentando apoyarse en los codos. «Venía a ver cómo estaban cuando...» Su voz se perdió en una mueca de dolor. «Está lastimado», observó Ikal, su voz infantil cargada de preocupación genuina. Era la primera vez en meses que sentía compasión por otro ser humano, una emoción que había enterrado profundo para proteger su corazón herido. El ranchero, que se presentó como don Rafael Mendoza, explicó que había sido derribado de su vieja bicicleta al intentar esquivar un bache profundo que no estaba allí la semana anterior. El agujero parecía haber sido cavado a propósito, pero en ese momento la prioridad era salir de allí antes de que el sol se ocultara por completo. Con esfuerzo conjunto, Ikal ayudó al anciano a levantarse. Don Rafael se apoyaba pesadamente en el hombro pequeño del niño, pero no se quejaba del peso. Canelo lo siguió a una distancia respetuosa, claramente preocupado por dejar a la familia canina desprotegida, pero también reacio a abandonar a su dueño herido. La caminata hasta la propiedad de don Rafael duró casi 1 hora. Cada paso era una lucha contra el dolor para el ranchero y contra el agotamiento para Ikal. Pero había algo en la presencia del otro que hacía el sufrimiento más llevadero. El niño sentía una conexión inexplicable con aquel extraño, como si sus almas reconocieran algo familiar en el otro. Cuando finalmente divisaron la casa, Ikal sintió el corazón acelerarse. Era todo lo que siempre había soñado, una construcción sencilla de adobe pintada de blanco, con un corredor amplio, adornado por macetas de plantas coloridas. Alrededor, un verdadero paraíso rural se extendía. Árboles de mango cargados de frutos, una huerta exuberante que contrastaba con la vegetación reseca de la región, y el sonido suave de las vacas pastando en un potrero verde. El olor en el aire era diferente a todo lo que conocía. No había el olor a humedad y desinfectante del orfanato, ni el olor a escape y basura de la ciudad. Aquí, tierra mojada se mezclaba con el aroma dulce de las frutas maduras y el perfume de las flores que adornaban la entrada de la casa. Era como si hubiera llegado a otro mundo, un lugar donde la paz aún era posible. «Bienvenido al rancho La Querencia», dijo don Rafael, su voz cargada de orgullo incluso a través del dolor. «Mi familia ha vivido aquí por generaciones». Ikal miró alrededor, intentando absorber cada detalle. Las gallinas picoteaban libremente por el patio, un gato atigrado dormía perezosamente en el corredor, y a lo lejos, el mugido suave de las vacas creaba una banda sonora que calmaba su alma agitada. Por primera vez en años, sintió algo que había olvidado que existía, la sensación de estar en casa. Pero la realidad pronto se impuso. Él era un fugitivo del orfanato, y pronto vendrían a buscarlo. Don Rafael estaba claramente herido y necesitaba atención médica. Y él, un niño de 7 años sin familia ni documentos, no tenía derecho a estar allí, por más que su corazón rogara quedarse. Mientras ayudaba al ranchero a acomodarse en una silla en el corredor, Ikal no podía dejar de observar cada movimiento del hombre. Había una dignidad en don Rafael que trascendía su ropa sencilla y su situación vulnerable. Sus manos, incluso heridas, se movían con la certeza de quien conocía cada centímetro de aquella tierra. Sus ojos, a pesar del dolor, brillaban con una luz que el niño nunca había visto en otros adultos. «¿Tienes hambre, chamaco?», preguntó don Rafael, notando cómo Ikal miraba discretamente hacia la cocina a través de la puerta abierta. La pregunta sencilla casi hizo llorar a Ikal. Hacía tanto tiempo que alguien se preocupaba por sus necesidades básicas sin que él lo pidiera.
En el orfanato la comida era servida en horarios rígidos, en porciones calculadas, sin ninguna consideración por preferencias o apetito individual. Allí, en aquel corredor rústico, un extraño herido se preocupaba por su hambre. Un poco, admitió, su voz casi un susurro. Don Rafael sonrió, y en aquella sonrisa Ical vio algo que no conseguía nombrar, pero que calentaba su pecho helado. Ve a la cocina. En el refrigerador hay leche fresca de vaca y pan que hice ayer por la mañana. Sírvete con confianza. Mientras comía el pan más delicioso de su vida, acompañado de leche que aún conservaba el calor y la dulzura natural, Ical observaba al hombre por la ventana. Don Rafael había cerrado los ojos y respiraba con dificultad, claramente luchando contra el dolor. Una costilla rota, sospechaba el niño, que había aprendido a reconocer diferentes tipos de heridas durante sus años en el orfanato, donde las peleas entre niños mayores eran comunes. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados que se reflejaban en las ventanas de la casa. Era demasiado hermoso para ser real, pensó Ical. Pronto despertaría en el dormitorio frío del orfanato, y todo eso sería solo uno más de los sueños que lo ayudaban a sobrevivir a las noches difíciles. Pero cuando salió de la cocina y encontró a don Rafael intentando levantarse de la silla, gimiendo bajito de dolor, la realidad se impuso con fuerza total. El hombre necesitaba ayuda médica, y él era solo un niño perdido que había aparecido de la nada. «Don Rafael», dijo, corriendo a sostenerlo, «necesita un médico». «El puesto de salud más cercano está a 15 kilómetros», respondió el ranchero, respirando pesadamente. «Y mi vieja camioneta no funciona desde hace una semana». Ical sintió la desesperación apretar su garganta. Después de encontrar un lugar que finalmente parecía un hogar, después de conocer a alguien que lo trataba con gentileza genuina, todo se derrumbaría nuevamente. Era siempre así. Cada vez que un rayo de esperanza iluminaba su vida, las circunstancias conspiraban para arrebatárselo de sus manos. «Yo puedo ir a buscar ayuda», ofreció, incluso sabiendo que sus pequeñas piernas ya estaban exhaustas y que caminar 15 kilómetros en la oscuridad sería imposible. Don Rafael lo observó con atención, como si estuviera viendo algo que el propio Ical no conseguía ver. «Te escapaste de algún lugar, ¿verdad?». La pregunta directa hizo que el niño tragara saliva. Mentirle a aquel hombre parecía imposible, pero la verdad podría arruinar todo antes incluso de comenzar. «Del orfanato», admitió finalmente, bajando la cabeza con vergüenza. En lugar de la reprobación que esperaba, don Rafael solo asintió con comprensión. «¿Y por qué te escapaste?». La pregunta abrió una herida que Ical mantenía cuidadosamente cerrada. Las palabras salieron como un río represado que finalmente encuentra una grieta en la presa. «Porque allá nadie me quiere de verdad. Porque cada vez que pienso que encontré a alguien que se preocupa por mí, esa persona se va. Porque no sirvo para nada, y todos lo saben». Su voz se quebró en la última frase, y las lágrimas que había contenido por meses comenzaron a correr silenciosamente por sus mejillas sucias. El silencio que siguió no fue incómodo. Don Rafael no intentó consolarlo con palabras vacías o promesas que no podría cumplir. Solo permaneció allí, su presencia sólida y reconfortante, permitiendo que el niño desahogara años de dolor acumulado. Cuando las lágrimas cesaron, don Rafael habló con voz suave. «Sabes, Ical, este rancho está vacío desde hace mucho tiempo. Mis hijos se fueron hace años, siguiendo sus propios caminos. Yo trabajo solo, cuido de los animales solo, como solo. No es una mala vida, pero a veces un hombre necesita compañía». Ical levantó los ojos, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. «Si quieres», continuó el ranchero, «puedes quedarte esta noche. Mañana vemos cómo resolvemos la situación de mi herida y tu situación con el orfanato. Pero hoy
No tienes que estar solo. La oferta era simple, sin grandes promesas o expectativas irreales, pero para Ikal significaba más que cualquier declaración grandiosa. Era la primera vez que alguien lo quería cerca, sin segundas intenciones, sin lástima, solo por la compañía. A medida que la noche caía por completo sobre el rancho La Querencia, Ikal ayudó a don Rafael a acomodarse en su cama. El cuarto era sencillo pero acogedor, con muebles de madera oscura y fotografías antiguas en las paredes. Una de las fotos llamó su atención. Mostraba a un hombre joven, muy parecido a don Rafael, sosteniendo a un niño en brazos. «Mi hijo y mi nieto», explicó don Rafael, notando el interés del niño. «Esta foto fue tomada hace mucho tiempo, antes de...» Su voz se perdió. Ikal se dio cuenta de que había tocado una herida aún abierta en el corazón del ranchero. Cada uno cargaba sus propias pérdidas, sus propios fantasmas del pasado. Instalado en un colchón, en el suelo del cuarto de huéspedes, Ikal escuchaba los sonidos nocturnos del rancho. Era completamente diferente de los ruidos de la ciudad o del orfanato. Aquí, los grillos cantaban su sinfonía nocturna. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, y ocasionalmente un mugido bajo rompía el silencio. Era la primera vez en años que se sentía verdaderamente seguro para dormir. Pero en medio de la madrugada fue despertado por un sonido perturbador. Canelo ladraba insistentemente afuera, no el ladrido juguetón de un perro feliz, sino una alerta urgente y preocupada. Ikal se levantó silenciosamente y miró por la ventana. 3 figuras sombrías caminaban en dirección a la casa usando linternas débiles para iluminar el camino. No eran vecinos haciendo una visita social. Había algo furtivo en sus movimientos, algo que hizo que la sangre de Ikal se helara en las venas. Una de las figuras apuntó directamente hacia la ventana donde él estaba observando. Habían visto al niño. Ahora sabía que su presencia en el rancho había traído problemas para don Rafael, y que la paz que había encontrado estaba a punto de ser destruida de forma brutal e irreversible. El corazón de Ikal latía tan fuerte que estaba seguro de que las figuras de afuera conseguirían oírlo. Aún pegado a la ventana, observaba a los 3 hombres acercarse al corredor con movimientos cautelosos. Canelo seguía ladrando, pero ahora su tono había cambiado. Ya no era una alerta, sino algo cercano a la desesperación. «Ikal», la voz débil de don Rafael vino del cuarto de al lado. «¿Está todo bien?» El niño dudó. ¿Debería despertar al ranchero herido y ponerlo en aún más peligro? ¿O intentar resolver solo una situación que claramente estaba más allá de sus capacidades? Antes de que pudiera decidir, una voz gruesa resonó desde afuera. «Rafael Mendoza, sabemos que hay alguien ahí dentro. Salgan y vamos a conversar como gente civilizada». Ikal sintió sus piernas temblar. Reconocía aquel tono. Era el mismo usado por los empleados del orfanato cuando querían parecer razonables antes de aplicar castigos severos. Corrió hasta el cuarto de don Rafael y lo encontró intentando levantarse de la cama, el rostro contorsionado de dolor. «Son vecinos», murmuró el ranchero, apoyándose en la pared. «Los hermanos Coronado. Tienen la propiedad al norte de aquí. ¿Qué quieren a esta hora de la noche?» Don Rafael suspiró pesadamente, como si cargara un fardo que había intentado esconder. «Es una larga historia, chamaco. Una historia que tal vez haya llegado a su fin hoy». Caminaron juntos hasta la sala, Ikal sirviendo de apoyo para el hombre herido. A través de la ventana del frente podían ver a los 3 hombres en el corredor. El más alto, aparentemente el líder, golpeaba impaciente la puerta de madera. «Rafael, no sirve de nada esconderse. Vimos luces aquí dentro». El ranchero respiró hondo y abrió la puerta, manteniendo a Ikal parcialmente escondido detrás de sí. Los 3 hombres eran hermanos. Eso quedaba claro por la semejanza física brutal.
Todos tenían la misma constitución robusta, los mismos ojos pequeños y calculadores, y la misma expresión de desprecio mal disimulado. «Buena hora para una visita, Ezequiel», dijo don Rafael con voz firme, a pesar del dolor visible. Ezequiel Coronado, el mayor de los hermanos, sonrió de forma nada amigable. «Oímos decir que tuvo un pequeño accidente hoy. ¡Qué lástima!». La forma en que pronunció la palabra accidente hizo que Ical se diera cuenta de que no había nada de accidental en lo que había sucedido con don Rafael. Los hermanos sabían exactamente lo que habían hecho. «¿Qué quieren?», preguntó don Rafael directamente. «Lo mismo de siempre», respondió Emiliano, el hermano del medio. «Su firma en los papeles de venta, solo que ahora tenemos más motivos para insistir». El tercer hermano, Octavio, apuntó directamente a Ical. «¿Cómo explica la presencia de un niño desaparecido en su propiedad? Las autoridades van a estar muy interesadas en saber sobre eso». La sangre de Ical se heló. Ellos lo sabían. De alguna forma, habían descubierto que se había escapado del orfanato y estaban usando esa información como arma contra don Rafael. «El niño apareció aquí herido», mintió el ranchero sin dudar. «Estaba a punto de llevarlo de regreso cuando tuve el accidente». «Qué conveniente», se burló Ezequiel. «Un huérfano fugitivo aparece justo en la propiedad de un viejo terco que se niega a vender sus tierras. Las autoridades van a adorar esta coincidencia». Ical sintió el mundo derrumbarse a su alrededor. Su presencia había transformado a don Rafael en cómplice de algo que podría destruir la vida del ranchero. El hombre que le había ofrecido el primer hogar de verdad ahora enfrentaba consecuencias terribles por su causa. «Tenemos una propuesta sencilla», continuó Emiliano. «Usted firma los papeles de venta mañana por la mañana y nosotros olvidamos que vimos a cualquier niño por aquí. Todos contentos. ¿Y si me niego? Entonces tendremos que cumplir con nuestro deber cívico y comunicar a las autoridades sobre la situación irregular aquí», respondió Octavio con falsa preocupación. «Imagino que sustracción de menores es un delito grave, incluso si no fue intencional». La palabra sustracción resonó en el aire como un disparo. Ical vio la palidez apoderarse del rostro de don Rafael y sintió su propia culpa crecer como una herida infectada. Había arruinado todo. Una vez más, su presencia había traído destrucción para alguien que intentaba ayudarlo. «Le damos hasta mañana al mediodía para decidir», dijo Ezequiel, ya dando la espalda. «Ah, ¿y don Rafael? Sería muy triste si tuviera otro accidente antes de tomar la decisión correcta». Los tres hombres desaparecieron en la oscuridad de la misma forma furtiva como habían llegado. Canelo finalmente paró de ladrar, pero continuó inquieto, olfateando el aire como si aún pudiera sentir el olor de la amenaza. Don Rafael cerró la puerta y se apoyó pesadamente en ella. Su rostro había perdido todo el color, e Ical podía ver el sudor frío que cubría su frente a pesar de la noche fresca. «Necesito irme», dijo el niño, su voz casi inaudible. «Necesito volver al orfanato antes de que le hagan daño». «No», respondió don Rafael con firmeza sorprendente. «Eso es exactamente lo que quieren, usarme contra ti y a ti contra mí. Pero yo arruiné todo. Por mi culpa va a perder su rancho». El ranchero se agachó con dificultad hasta quedar a la altura de los ojos de Ical. «Chamaco, esos hombres quieren mi tierra desde hace 5 años. Ellos cavaron ese bache en el camino, sabotearon mi camioneta y ahora te están usando como excusa para lo que ya planeaban hacer de cualquier forma. ¿Por qué quieren tanto esta tierra?». Don Rafael vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto de la verdad podría compartir con un niño. «Hay algo en esta propiedad que ellos descubrieron, algo que vale mucho dinero». «¿Qué cosa?». «Agua y cal.
agua limpia y abundante en una región que sufre cada vez más con la sequía. El niño no entendía completamente las implicaciones, pero podía sentir la importancia en la voz del ranchero. En el orfanato había días en que el agua era racionada. En la Ciudad de México, la gente reclamaba constantemente de la calidad y el precio. Aquí en el rancho, el agua brotaba cristalina de una llave sencilla, con sabor dulce y refrescante. ¿Ellos pueden realmente quitarle el rancho? Pueden intentarlo, admitió don Rafael, especialmente si consiguen probar que estoy albergando ilegalmente a un niño desaparecido. La culpa que atormentaba a Ical se transformó en algo más oscuro y corrosivo. No era solo culpa, era la certeza absoluta de que su existencia era una maldición para cualquier persona que intentara acercarse a él. Primero la madre que había muerto en el parto, después los padres adoptivos que desistieron de él, los cuidadores temporales que siempre encontraban excusas para deshacerse de él, y ahora don Rafael. «Estoy maldito», susurró, más para sí mismo que para el ranchero. «¿Qué dijiste? Toda persona que intenta ayudarme acaba lastimándose. Es como si yo trajera mala suerte para todo el mundo». Don Rafael observó al niño con una expresión que Ical no conseguía descifrar. Había dolor allí, pero también algo que parecía reconocimiento, como si el ranchero viera en Ical un reflejo de sí mismo. «Sabes, chamaco, yo pensaba lo mismo sobre mí hace algunos años». «¿Usted?» «Cuando mi hijo se fue, cuando mi esposa enfermó, cuando todos los otros rancheros de la región comenzaron a vender sus tierras y solo yo insistí en quedarme. Comencé a creer que era un peso muerto, un obstáculo en el camino de todo el mundo». Ical levantó los ojos, sorprendido por descubrir que no estaba solo en sus sentimientos de inadecuación. «¿Pero sabes lo que aprendí?», continuó don Rafael. «A veces las personas no se van de nuestra vida porque somos malditos. A veces se van porque tienen miedo de lo que significaría quedarse». ¿Miedo de qué? Miedo de importarles de verdad. Miedo de construir algo que vale la pena proteger. Las palabras del ranchero tocaron algo profundo en el corazón de Ical. Pero la realidad inmediata era más urgente que filosofía sobre abandono y pertenencia. En menos de 12 horas, los hermanos Coronado volverían esperando una respuesta que podría destruir todo. El resto de la noche pasó en vigilia tensa. Don Rafael intentó descansar, pero el dolor de sus heridas, combinada con la preocupación sobre el ultimátum, tornaba el sueño imposible. Ical se instaló en una silla en la sala, observando el camino a través de la ventana, listo para alertar sobre cualquier movimiento sospechoso. Cuando el sol nació, pintando el cielo de tonos rosados y dorados, el rancho parecía aún más hermoso en la luz suave de la mañana. Los pájaros cantaban en los árboles frutales, las vacas pastaban pacíficamente, y la huerta brillaba con el rocío matinal. Era doloroso observar tanta belleza, sabiendo que todo podría desaparecer en cuestión de horas. Ical preparó un café sencillo y ayudó a don Rafael a vestirse. El ranchero se movía con dificultad obvia, pero su determinación permanecía inquebrantable. Había algo en sus ojos que no estaba allí en la noche anterior. Una decisión había sido tomada. «Ical», dijo don Rafael mientras sorbía el café caliente, «necesito contarte algunas cosas sobre este rancho. Cosas que tal vez expliquen por qué los Coronado están tan desesperados para poner las manos en él». El niño se sentó a la mesa de la cocina, prestando atención total. Hace 3 meses, hombres de la Ciudad de México vinieron aquí a hacer pruebas en el suelo y en el agua. Dijeron que era para un reporte ambiental de la región. Yo permití, pensando que no había mal en eso. ¿Y qué descubrieron? Que nuestra agua viene de un acuífero profundo, una reserva subterránea que puede durar siglos incluso durante las peores sequías, y no es solo abundante, es extraordinariamente pura.
Y Cal comenzaba a entender la magnitud de lo que estaba en juego. No era solo un rancho, era un tesoro que podría valer millones en una región cada vez más árida. Pero ¿cómo los hermanos Coronado supieron de eso? Porque uno de ellos trabaja en la alcaldía. Ezequiel tiene acceso a todos los reportes oficiales. La revelación explicaba muchas cosas. Los accidentes cada vez más frecuentes, las ofertas insistentes de compra, la presión creciente. Los Coronado no estaban solo siendo ambiciosos, estaban ejecutando un plan cuidadosamente elaborado para apoderarse de una fortuna. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Ical, usando naturalmente el plural, que revelaba cómo ya se sentía parte de aquella lucha. Don Rafael sonrió por primera vez desde la visita nocturna. Vamos a luchar, chamaco. Pero primero, necesitas conocer toda la verdad sobre esta propiedad y sobre tu propia historia. ¿Mi historia? El ranchero se levantó con esfuerzo y caminó hasta un armario antiguo en la sala. De una gaveta trancada, retiró una caja de madera ornamentada que claramente no era abierta desde hace mucho tiempo. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba una llave pequeña. Hace años, una joven mujer apareció aquí buscando trabajo durante la época de la cosecha. Ella estaba embarazada, sola, y parecía estar huyendo de algo. Y Cal sintió su corazón acelerar. Había algo en la voz de don Rafael que sugería que esa historia lo tocaría personalmente. Ella trabajó aquí por 2 meses. Era una de las personas más dedicadas que ya conocí, pero un día simplemente desapareció. Dejó solo esto. Don Rafael abrió la caja y retiró una fotografía desgastada. Cuando la entregó a Ical, el mundo paró de girar. Era su madre, la misma mujer de la foto que cargaba en la mochila, solo que en esta imagen ella estaba sonriendo, de pie en el corredor de la misma casa donde ahora se encontraban. Estaba visiblemente embarazada, con las manos protegiendo cariñosamente el vientre. Ella dijo que se llamaba Marina, continuó don Rafael, observando la reacción del niño, y que estaba buscando información sobre una familia específica de la región. ¿Qué familia?, preguntó Ical con voz estrangulada. La familia Mendoza. Ella estaba buscando a un hombre llamado Roberto Mendoza. El nombre resonó en la mente de Ical como una campana distante. Roberto Mendoza. Nunca había oído ese nombre antes, pero algo en él resonaba como una memoria enterrada hace mucho tiempo. ¿Quién es Roberto Mendoza? Don Rafael cerró los ojos, como si las próximas palabras fueran las más difíciles de su vida. Roberto Mendoza era mi hijo. Él salió de esta casa hace años, después de una pelea terrible conmigo, y nunca más volvió. Nunca más supe noticias de él. La revelación atingió a Ical como un rayo. Si su madre estaba buscando al hijo de don Rafael, si ella había trabajado en este rancho mientras embarazada, entonces, ¿usted cree que...? Comenzó, pero no consiguió terminar la pregunta. Creo que puede ser mi nieto, Ical. Creo que tu madre vino aquí buscando a la familia de tu padre, pero se fue antes de poder contar la verdad. El mundo de Ical se desmoronó y se reconstruyó simultáneamente. Toda su vida se había sentido como una pieza perdida de un rompecabezas, y ahora, de repente, descubría dónde podría encajar. Pero junto con la alegría arrolladora vino un dolor aún mayor. Su madre había estado tan cerca de encontrar una familia para él, pero algo la había impedido de revelar la verdad. ¿Por qué se fue?, preguntó, lágrimas comenzando a correr por su rostro. No sé, chamaco, pero sospecho que tenga algo que ver con la pelea que tuve con Roberto. Tal vez ella haya pensado que yo te rechazaría también. La ironía de la situación era cruel de más para ser coincidencia. Ical había pasado años ansiando una familia, mientras su posible abuelo vivía solo en la misma región, también ansiando una conexión familiar. Y ahora, cuando finalmente se encontraban, fuerzas externas conspiraban para separarlos nuevamente.
Un ruido de motor en el camino interrumpió el momento. Los hermanos Coronado estaban volviendo y aún faltaban 2 horas para el mediodía. Habían decidido no esperar por la respuesta oficial. A través de la ventana, Ical vio que esta vez ellos no vinieron solos. Un coche oficial de la alcaldía los acompañaba y 3 hombres uniformizados descendieron del vehículo. Don Rafael guardó rápidamente la fotografía y cerró la caja. Escucha bien, Ical. No importa lo que suceda ahora, necesitas saber que tenerte aquí fue lo mejor que me ha pasado en años. Si somos separados, quiero que te acuerdes de eso. No vamos a ser separados, dijo Ical con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. Encontré mi familia. No voy a dejar que nadie destruya esto. Pero cuando la delegación oficial tocó la puerta, ambos sabían que la lucha que los esperaba podría ser mayor de lo que sus fuerzas combinadas conseguirían soportar. Ezequiel Coronado sonreía con triunfo mal disimulado mientras presentaba a los oficiales. La trampa había sido armada perfectamente y ahora restaba saber si don Rafael y Ical tendrían alguna carta en la manga para escapar de ella. El golpe en la puerta resonó por la casa como un martillo de juez anunciando una sentencia. Don Rafael respiró hondo, enderezó los hombros a pesar del dolor que lo consumía y caminó hasta la entrada con la dignidad de un hombre que había decidido enfrentar su destino de cabeza erguida. Ical lo siguió de cerca, su corazón latiendo contra las costillas. El descubrimiento de que podría ser nieto de don Rafael aún reverberaba en su mente como un eco distante, pero la realidad inmediata era más urgente. Hombres uniformizados en el corredor significaban que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, y probablemente no para mejor. «Señor Mendoza», saludó el oficial más alto, un hombre de mediana edad con bigote canoso y expresión severa. «Soy el inspector Galván, de la Secretaría de Asistencia Social. Recibimos una denuncia sobre la presencia irregular de un menor en su propiedad». Ezequiel Coronado se posicionó detrás de los oficiales, sus ojos brillando con satisfacción mal contenida. «Contamos todo para las autoridades competentes, don Rafael. Sobre el niño fugitivo, sobre su rechazo a cooperar, sobre todo». «¿Y cuál sería exactamente la naturaleza de esa irregularidad?», preguntó don Rafael, manteniendo la voz firme a pesar de las circunstancias. El inspector Galván consultó una tablilla. Según el reporte que recibimos, el menor Ical huyó de la casa hogar La Esperanza hace 3 días y fue visto por última vez en esta región. Los denunciantes alegan que usted estaría albergando al niño sin comunicar a las autoridades responsables. Ical sintió el mundo comenzar a derrumbarse nuevamente. Su nombre completo siendo pronunciado por un extraño, el orfanato mencionado oficialmente, todo eso tornaba su situación desesperadoramente real e inescapable. «El niño apareció aquí ayer herido», explicó don Rafael. «Yo lo acogí temporalmente mientras decidía cómo proceder de la forma más adecuada». «¿Y por qué no comunicó inmediatamente a las autoridades?», presionó otro oficial, más joven y visiblemente ansioso para demostrar autoridad. «Porque sufrí un accidente en el camino y pasé la noche entera con dolores intensos. Mi prioridad era garantizar que tanto yo como el niño estuviésemos seguros». Emiliano Coronado dio un paso al frente, su expresión falsamente preocupada. «Inspector, el señor Mendoza está claramente intentando ganar tiempo. Un niño desaparecido es una emergencia. Cualquier ciudadano responsable habría entrado en contacto con las autoridades inmediatamente». Ical observaba la escenificación con una mezcla de rabia y desesperación. Los hermanos Coronado habían orquestado toda aquella situación, desde el accidente hasta la denuncia, pero conseguían presentarse como ciudadanos preocupados apenas con el bienestar de un niño perdido. «Señor Mendoza», dijo el inspector Galván con tono más severo,
Voy a tener que solicitar que el menor nos acompañe de vuelta a la institución mientras investigamos las circunstancias de su permanencia aquí. ¡No! La palabra salió de la boca de Ikal antes de que pudiera controlarse. Yo no quiero volver. El oficial más joven se agachó a la altura de los ojos del niño, usando el tono condescendiente que Ikal conocía y detestaba. Sé que puede ser difícil, pero el orfanato es el lugar más seguro para ti ahora. Allá tienen personas entrenadas para cuidar de niños en tu situación. Mi situación, repitió Ikal, sintiendo la rabia crecer en su pecho. ¿Cuál es exactamente mi situación? El oficial pareció incómodo con la pregunta directa. Bien, eres un menor desamparado que necesita cuidados especializados. Yo necesito una familia, interrumpió Ikal, su voz ganando fuerza. Y por primera vez en mi vida yo encontré a alguien que realmente se preocupa por mí. Ustedes no pueden separarme de él. La declaración apasionada del niño creó un momento de silencio constrangedor. Ezequiel Coronado rápidamente intentó retomar el control de la situación. Vean solo cómo el niño ya está siendo manipulado emocionalmente, dijo con falsa preocupación. Eso prueba que la situación es inadecuada. Un niño vulnerable no debería ser expuesto a este tipo de confusión. Don Rafael dio un paso adelante, colocando una mano protectora en el hombro de Ikal. «Inspector, ¿puedo tener algunos minutos para conversar con el niño en privado? Hay aspectos de esta situación que necesitan ser aclarados antes de cualquier decisión precipitada». «No hay nada que aclarar», intervino Octavio Coronado. «Un niño fugitivo fue encontrado en su propiedad. Es simple así». Pero el inspector Galván, que había observado la interacción entre don Rafael e Ikal con atención creciente, pareció percibir que había más complejidad en la situación de lo que inicialmente imaginaba. 5 minutos, concedió. Pero el niño necesita venir con nosotros hoy. Esas son las reglas. Don Rafael condujo a Ikal a la cocina, lejos de los oídos atentos de los oficiales y de los Coronado. Su expresión revelaba una lucha interna intensa. Había algo que necesitaba decir, pero que podría complicar aún más la situación. «Ikal», comenzó en voz baja, «no debería contarte esto ahora, pero puede ser nuestra única oportunidad». «¿Qué cosa?» «Anoche, después de ver aquella fotografía de tu madre, hice algunas llamadas. Conversé con personas que conocían a Roberto, mi hijo». El corazón de Ikal se aceleró. ¿Y qué descubrió? Roberto murió hace 2 años en un accidente de tránsito en la capital. Pero antes de morir, él estaba buscando a una mujer llamada Marina. Estaba desesperado por encontrarla. La revelación atingió a Ikal como un puñetazo en el estómago. Su padre había muerto sin nunca saber de su existencia, pero estaba buscando por su madre. Toda la familia que podría haber tenido se deshizo antes incluso de formarse. «Hay más», continuó don Rafael, sus manos temblando ligeramente. «Roberto dejó una carta con un amigo, una carta dirigida a un niño que él sospechaba que podría existir». «¿Una carta para mí?» «Posiblemente». Y en esa carta, él reconoce al niño como su hijo y expresa el deseo de que, si algo aconteciera con él, el niño fuese cuidado por su familia. Las implicaciones del descubrimiento eran enormes. Si Ikal pudiese probar que era hijo de Roberto, si la carta realmente existiese, él tendría derechos legales que podrían cambiar completamente su situación. Pero también significaba aceptar que sus padres biológicos estaban muertos, enterrando para siempre cualquier fantasía de reencuentro que aún cargaba. ¿Dónde está esa carta? Con el abogado que cuidaba de los asuntos de Roberto en la capital. Pero conseguir acceso a ella y probar nuestra relación familiar llevaría semanas, tal vez meses. «Y yo no tengo semanas», concluyó Ikal, oyendo las voces impacientes de los oficiales en la sala. «No en la situación actual», admitió don Rafael. «Pero yo tengo una propuesta». «¿Cuál?»
Ve con ellos hoy. Vuelve al orfanato temporalmente. Yo voy a usar ese tiempo para reunir todos los documentos, contratar a un abogado y construir un caso legal sólido para tu custodia. No será fácil y no será rápido, pero es la única forma de hacer eso bien. La sugerencia hizo a Ikal sentir como si el suelo estuviese abriéndose bajo sus pies. Volver para aquel lugar que representaba todo lo que detestaba. Dejar a la única persona que había demostrado amor genuino por él, confiar en promesas que podrían revelarse vacías. Era pedir demasiado de un niño que ya había sido decepcionado tantas veces. ¿Y si usted cambia de idea? ¿Y si decide que es complicado de más? ¿Y si los Coronado consiguen quitarle el rancho mientras yo esté fuera? Don Rafael se arrodilló con dificultad, ignorando el dolor que el gesto le causaba, y sujetó las manos pequeñas de Ikal entre las suyas. Escucha bien, chamaco. En mis años de vida nunca sentí lo que sentí ayer cuando apareciste en mi puerta. No fue lástima, no fue obligación, fue amor. El mismo amor que debería haber demostrado a mi hijo antes de que fuese tarde de más. Sus palabras eran cargadas de una emoción cruda que Ikal reconoció como absolutamente genuina. «Yo no voy a desistir de ti», continuó el ranchero, «pero necesito hacer eso de la forma correcta para que nadie pueda separarnos nuevamente. ¿Confías en mí?». Era la pregunta más difícil que Ikal ya había enfrentado. Confiar significaba tornarse vulnerable nuevamente, significaba arriesgar tener el corazón destrozado una vez más. Pero mirando en los ojos azules de don Rafael, viendo la determinación mezclada con amor paternal que brillaba allí, sintió algo que nunca había experimentado antes, fe en otro ser humano. «Yo confío», susurró. «Entonces dame 2 meses». 2 meses para traer tú de vuelta para casa permanentemente. Cuando volvieron a la sala, los oficiales y los Coronado aguardaban con impaciencia creciente. Ikal observó los rostros alrededor, la satisfacción mal disimulada de los hermanos, la autoridad burocrática de los funcionarios, el dolor controlado de don Rafael. Era un momento que definiría el resto de su vida. «Inspector», dijo don Rafael con voz firme, «el niño va a acompañarlos voluntariamente. Pero quiero dejar claro que pretendo iniciar los procedimientos legales para su custodia oficial». Ezequiel Coronado rió alto. «Custodia. Un hombre de su edad, sin renta fija, viviendo solo en una propiedad que puede ni ser suya en breve. Buena suerte con eso». El comentario sobre la propiedad no pasó desapercibido por el inspector Galván. ¿A qué se refiere cuando dice que la propiedad puede no ser de él? «Oh, es una cuestión compleja involucrando documentación antigua», respondió Emiliano Coronado rápidamente, percibiendo que había revelado más de lo que debería. «Nada que afecte a la situación actual». Pero el oficial no pareció convencido. Durante todos los años lidiando con cuestiones de asistencia social, había desarrollado un instinto para detectar cuando algo no estaba siendo dicho. La dinámica entre el ranchero y los 3 hermanos era obviamente tensa, e iba más allá de la cuestión del niño. «Señor Mendoza», dijo el inspector, «voy a anotar oficialmente su intención de solicitar la custodia. Eso significa que el menor no estará disponible para adopción por otros interesados hasta que su solicitud sea evaluada». La declaración fue un golpe inesperado en los planes de los Coronado. Ellos claramente no habían considerado la posibilidad de que don Rafael pudiese tener derechos legales sobre el niño. «Eso es ridículo», protestó Ezequiel. «El hombre es un extraño para el niño». «¿Y ustedes no lo son?», replicó el inspector secamente. «A menos que tengan algún interés específico en la situación». El momento de tensión que se siguió reveló más de 1000 palabras. Los hermanos Coronado intercambiaron miradas nerviosas, claramente incómodos con la atención que su insistencia había atraído. Ikal aprovechó la confusión para acercarse a don Rafael una última vez. «Voy a volver»,
susurró. No importa cuánto tiempo demore, yo voy a volver. Y yo voy a estar aquí esperando, prometió el ranchero, su voz embargada. La despedida fue rápida y dolorosa. Y Cal entró en el coche oficial sin mirar hacia atrás, sabiendo que ver don Rafael quedando solo en el corredor tornaría su partida imposible. Mientras el vehículo se alejaba del rancho La Querencia, él presionó el rostro contra la ventana, memorizando cada detalle de la propiedad que por primera vez en su vida había llamado de hogar. El camino de vuelta para el orfanato pareció durar una eternidad. El inspector Galván tentó algunas conversaciones, pero Ical respondió solo con monosílabos. Su mente estaba ocupada además procesando todo lo que había descubierto en las últimas horas para involucrarse en conversaciones superficiales. Cuando llegaron a la casa hogar La Esperanza, la directora, doña Griselda, los recibió con una mezcla de alivio e irritación. Era una mujer robusta de 50 y pocos años, que administraba la institución con eficiencia militar, pero poca paciencia para dramaturgia emocional. «Y Cal», dijo ella, sus ojos pequeños fijos en el niño. «Tercera fuga. Estamos estableciendo un récord aquí». «Doña Griselda», intervino el inspector, «hay novedades en la situación de este menor que la señora necesita conocer. Un pariente puede estar interesado en su custodia legal». La información claramente sorprendió a la directora. «¿Pariente? El niño no tiene familia registrada. Aparentemente hay cuestiones familiares que no fueron adecuadamente investigadas cuando él llegó aquí. Voy a necesitar revisar todo el proceso de admisión». Y Cal observaba la conversación como si estuviese aconteciendo con otra persona. Estar de vuelta en el orfanato, respirando el aire cargado de desinfectante y desesperación, oyendo su vida siendo discutida como un problema administrativo, hacía toda la esperanza que había cultivado en el rancho parecer un sueño imposible. El dormitorio para donde fue llevado estaba exactamente como había dejado. Camas de hierro enfiladas, paredes descascadas y el olor inconfundible de muchas personas viviendo en espacio insuficiente. Sus pocas posesiones aún estaban en el armario metálico al lado de su cama, intocadas como si su ausencia no hubiese hecho diferencia alguna. «¿Dónde estabas?», preguntó Teo, un niño de su edad que ocupaba la cama al lado. «Doña Griselda dijo que tú habías huido de nuevo». «Encontré una familia», respondió Ical simplemente. Teo rió con amargura. «¿Familia? No existen familias para niños como nosotros. Solo existen personas que fingen preocuparse hasta cansarse de fingir». Las palabras de Teo ecoaron los miedos más profundos de Ical. ¿Y si don Rafael fuese solo una de esas personas? ¿Y si, después de algunos días reflexionando sobre la situación, decidiese que asumir la responsabilidad por un niño problemático era complicado de más? Aquella noche, acostado en la cama estrecha que había intentado olvidar, Ical sintió el peso total de su situación derrumbarse sobre él. Estaba de vuelta en el lugar que representaba todo lo que detestaba, separado de la única persona que había demostrado amor genuino por él, dependiendo de promesas que podrían revelarse vacías. Pero cuando cerró los ojos, podía ver claramente el corredor del rancho La Querencia, podía sentir el sabor de la leche fresca y del pan casero, podía oír la voz suave de don Rafael prometiendo que no desistiría de él. Era la primera vez en su vida que tenía algo por lo que valía la pena luchar. La cuestión que lo mantendría despierto durante muchas noches era simple, pero aterradora. 2 meses serían suficientes para don Rafael conseguir traerlo de vuelta, o las fuerzas que conspiraban contra ellos probarían ser más poderosas que el amor recién descubierto entre un abuelo y su nieto. 3 días después de su vuelta al orfanato, Ical recibió una noticia que cambiaría todo nuevamente. Don Rafael había sufrido otro accidente, mucho más grave que el primero, y estaba hospitalizado en estado crítico en la capital.
La noticia llegó a través de doña Griselda, que entró en el dormitorio con una expresión grave que hizo la sangre de Ical helarse en las venas. Era final de tarde, 3 días después de su retorno forzado al orfanato, y el niño estaba sentado en su cama, mirando por la ventana en dirección al camino que llevaba al rancho La Querencia. «Ical», dijo la directora, su voz habitualmente severa suavizada por algo que podría ser considerado compasión. «Necesito conversar contigo». El corazón del niño comenzó a latir descompasado. Doña Griselda nunca usaba aquel tono, nunca demostraba cualquier suavidad. Algo terrible había acontecido. «¿Es sobre don Rafael?», preguntó, su voz mal pasando de un susurro. «Sí. Él sufrió un accidente grave y está en el hospital regional de la capital. El estado de él es crítico». Las palabras atingieron a Ical como puñetazos físicos. Crítico. La palabra ecoaba en su mente, cargada de todas las implicaciones terribles que un niño de años podía comprender. Don Rafael podría morir. La única persona que había demostrado amor genuino por él podría desaparecer para siempre, exactamente como todos los otros. «¿Qué tipo de accidente?», consiguió preguntar, aunque parte de él no quisiese oír la respuesta. Aparentemente él cayó del tejado de la casa mientras intentaba arreglar algunas tejas. Fue encontrado inconsciente por los vecinos. Ical supo inmediatamente que no había sido un accidente. Los hermanos Coronado habían cumplido su amenaza. Con él fuera del camino, habían partido para el ataque final contra don Rafael, de esta vez casi fatalmente. «Yo necesito verlo», dijo, levantándose de la cama con determinación súbita. «Ical, tú sabes que eso no es posible. Tú eres menor de edad. Él no es oficialmente tu responsable y el hospital queda a más de 100 kilómetros de aquí». «Pero él es mi familia», explotó el niño, todas las emociones contenidas de los últimos días siendo derramadas hacia afuera. «Él es todo lo que yo tengo». Doña Griselda suspiró pesadamente. Durante sus años administrando el orfanato, había visto a muchos niños aferrarse a esperanzas frágiles, solo para ser destruidas cuando la realidad se imponía. Intentaba proteger a Ical de la misma decepción, pero podía ver que él ya estaba perdido demasiado en la fantasía de una familia para aceptar protección. «Escucha, chamaco», dijo ella, sentándose en la orilla de la cama. «Sé que don Rafael significó mucho para ti en estos pocos días, pero tú necesitas entender que adultos hacen promesas que ni siempre pueden cumplir, especialmente cuando sus propias vidas están en riesgo. Él no va a desistir de mí», insistió Ical, pero su voz cargaba una inseguridad que revelaba sus propios miedos. «¿Y si él no sobrevive? ¿Y si no despierta? Tú no puedes construir toda tu vida alrededor de una persona que tal vez...» «No diga eso», gritó Ical, cubriendo los oídos. «Él va a quedarse bien. Él prometió que volvería a buscarme». La explosión emocional del niño atrajo la atención de otros niños en el dormitorio. Teo se aproximó, junto con Jazmín, una niña que había llegado al orfanato en el mismo período que Ical. «¿Qué aconteció?», preguntó Teo. «El viejo del rancho está muriendo», respondió doña Griselda con su franqueza habitual. «E Ical está rehusándose a aceptar la realidad». «Él no está muriendo», protestó Ical, lágrimas corriendo por su rostro. «Y él no es solo un viejo del rancho, él es mi abuelo». La revelación sorprendió a todos en el dormitorio. Ical nunca había mencionado cualquier posibilidad de parentesco con don Rafael. «¿Tu abuelo?», repitió doña Griselda, su expresión cambiando para algo más interesada. «¿Cómo llegó a esa conclusión?». Entre sollozos, Ical contó todo. La fotografía de su madre en la caja de don Rafael, la historia de Marina trabajando en el rancho, la búsqueda de ella por Roberto Mendoza, la carta que posiblemente existía. Cada detalle salía de forma desordenada, pero gradualmente formaba un cuadro que incluso la escéptica doña Griselda tenía que admitir que parecía convincente. «Si eso es verdad», dijo ella lentamente,
cambia completamente la situación legal. Tú entiendes que si fuese comprobado el parentesco, el señor don Rafael tendría derechos de custodia incluso estando hospitalizado. ¿Qué eso significa? Significa que tú podrías ser transferido para cuidados temporales más cercanos a él. Significa que tendrías derecho a visitas. Significa que tu situación no sería más la de un niño abandonado sin familia. Por primera vez en días, Ikal sintió una chispa de esperanza reencenderse en su pecho. ¿Cómo puedo probarlo? Documentos, testimonios y principalmente la tal carta que mencionaste. En aquel momento, una llamada en la puerta interrumpió la conversación. Un hombre bien vestido, de unos años, entró en el dormitorio acompañado por doña Griselda. «Este es el doctor Damián Ochoa», presentó la directora. «Él es abogado y vino aquí específicamente para hablar contigo, Ikal». El abogado se agachó a la altura de los ojos del niño, su expresión gentil pero profesional. «Ikal, fui contratado por el señor don Rafael Mendoza para cuidar de cuestiones legales relacionadas a tu custodia. Incluso hospitalizado, él insistió en que yo viniese a verte inmediatamente». «¿Él está bien?», preguntó Ikal ansiosamente. «Está estable, pero aún inconsciente. Los médicos son cautelosamente optimistas sobre su recuperación». El abogado paró, escogiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «Pero antes de que empeoraran las cosas, él consiguió darme algunas informaciones muy importantes sobre ti». El doctor Ochoa abrió su carpeta y retiró varios documentos. Primero, él me entregó esto. Era la carta de Roberto. Ikal reconoció inmediatamente la caligrafía masculina, similar a la que había visto en anotaciones esparcidas por la casa de don Rafael. Sus manos temblaban mientras sujetaba el papel que podría cambiar su vida para siempre. «¿Puedo leer?», preguntó con voz estrangulada. «Puedes. De hecho, ella está dirigida a ti». Con dedos trémulos, Ikal desdobló la carta. La letra era clara, pero cargada de emoción. «Para mi hijo, si estás leyendo esto, significa que algo aconteció conmigo antes de que pudiésemos conocernos. También significa que Marina finalmente encontró coraje para revelar la verdad sobre tu existencia. Mi nombre es Roberto Mendoza y soy tu padre biológico. Hace años descubrí a través de un amigo en común que Marina había estado embarazada cuando nuestra relación terminó. Desde entonces no tuve un momento de paz, sabiendo que en algún lugar había un niño mío que yo nunca conocí. Busqué por ustedes incansablemente. Contraté investigadores, seguí pistas falsas, hice todo lo que estaba a mi alcance. Descubrí que Marina murió poco después de tu nacimiento y que fuiste llevado para una institución. Intenté localizar cuál, pero los registros eran confusos e incompletos. Si algo aconteciese conmigo antes de encontrarte, quiero que sepas que no fuiste abandonado por elección. Quiero que sepas que tienes una familia que te ama, incluso sin conocerte. Mi padre, Rafael Mendoza, vive en el rancho La Querencia, la propiedad que nuestra familia mantiene por generaciones. Él es un hombre bueno, pero orgulloso. Peleamos cuando yo era joven y dejé el rancho en rabia. Fue el mayor error de mi vida. Si estás leyendo esto, espero que él haya aprendido con mis errores y esté dispuesto a amarte de la forma que yo nunca tuve chance de hacer. El rancho es tuyo por derecho. No apenas la propiedad, sino todo lo que ella representa. La historia de nuestra familia, la conexión con la tierra, el legado que debería haber sido pasado de padre para hijo. Tú perteneces a aquel lugar, mi hijo. Y si Dios quiere, un día tú criarás a tus propios hijos allí, continuando una tradición que casi se perdió por causa de mi orgullo estúpido, con todo el amor que un padre puede sentir por un hijo que nunca abrazó, Roberto Mendoza». Cuando terminó de leer, Ikal estaba llorando abiertamente. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo.
Finalmente tenía respuestas. Finalmente sabía que había sido deseado, buscado, amado por personas que ni llegó a conocer. «Hay más», dijo el doctor Ochoa suavemente. Don Rafael también me entregó otros documentos, certificaciones, registros de bautismo, incluso fotos antiguas que comprueban tu linaje. No hay duda, tú eres Roberto Mendoza Jr., nieto de Rafael Mendoza, heredero legítimo del rancho La Querencia. ¿Heredero?, repitió Ical, no entendiendo completamente. Según el testamento de Roberto, que fue registrado antes de su muerte, toda la propiedad debería pasar para cualquier hijo que él pudiese tener. Como tú eres el único heredero directo, el rancho es legalmente tuyo. La revelación era aturdidora. En cuestión de días, Ical había pasado de huérfano abandonado a miembro de una familia con una propiedad valiosa. Pero algo aún lo incomodaba. ¿Y los hermanos Coronado? Ellos dijeron que hay problemas con la documentación del rancho. El doctor Ochoa sonrió por primera vez desde que llegara. Ah, sí, los Coronado. Tengo novedades interesantes sobre ellos también. El abogado retiró otro conjunto de documentos de la carpeta. Mientras investigaba tu situación familiar, descubrí algunas informaciones fascinantes sobre las actividades de los hermanos Coronado. Aparentemente, ellos no son solo rancheros ambiciosos. ¿Qué quiere decir? Ezequiel Coronado, que trabaja en la alcaldía, ha usado su posición para alterar documentos de propiedad desde hace años. Él y los hermanos se especializaron en identificar tierras valiosas con dueños vulnerables, ancianos, personas enfermas, familias en crisis, y entonces crear problemas legales que fuerzan la venta. Doña Griselda, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. Entonces, el accidente de don Rafael no fue accidente, confirmó el doctor Ochoa. Afortunadamente, una de las vecinas vio a los hermanos en la propiedad poco antes de que don Rafael fuese encontrado. Cuando la policía investigue, y ellos van a investigar, encontrarán evidencias de sabotaje. ¿Pero por qué ellos querían tanto el rancho?, preguntó Ical. Por causa del agua, pero no apenas por la cantidad, sino por la pureza excepcional. Análisis recientes mostraron que el agua del acuífero, bajo la propiedad, tiene propiedades minerales únicas que la tornan extremadamente valiosa para embotellamiento comercial. Estamos hablando de millones de pesos en valor potencial. La ironía de la situación no pasó desapercibida por Ical. Los Coronado habían destruido sus propias vidas intentando robar algo que, legalmente, nunca podría haber sido de ellos. Y en el proceso, habían revelado un tesoro que garantizaría el futuro de él y de don Rafael. ¿Cuándo puedo ver a mi abuelo?, preguntó, usando conscientemente la palabra abuelo por primera vez. Mañana, prometió el doctor Ochoa. Voy a proveer el transporte y toda la documentación necesaria. Legalmente, tú ahora estás bajo custodia temporal mientras aguardamos la recuperación de don Rafael. Aquella noche, Ical mal consiguió dormir. Su mente bullía con todas las revelaciones, todos los cambios que su vida estaba a punto de sufrir, pero por primera vez, desde que podía recordar, sus preocupaciones no eran sobre abandono o rechazo, sino sobre responsabilidades, sobre pertenencia, sobre futuro. El viaje para el hospital en la mañana siguiente pareció durar una eternidad. El doctor Ochoa había contratado un coche particular para llevarlos, y durante todo el trayecto, Ical presionó el rostro contra la ventana, observando el paisaje que se transformaba gradualmente de rural para urbano. El hospital regional era un edificio imponente, con corredores que olían a desinfectante y tenían un eco particular que hacía todas las conversaciones sonar susurradas. Ical nunca había estado en un hospital antes, y la atmósfera de urgencia controlada lo dejaba nervioso. Él está en el cuarto.
explicó el doctor Ochoa mientras subían en el elevador. Aún está inconsciente, pero los médicos dicen que su presencia puede ayudar en la recuperación. Cuando entraron al cuarto, Ical sintió un nudo en la garganta. Don Rafael parecía tan pequeño y frágil en la cama hospitalaria, conectado a varios tubos y máquinas que pitaban constantemente. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y había un corte profundo en su frente cubierto por vendas. «¿Abuelo?», susurró Ical, aproximándose de la cama. No hubo respuesta, solo el sonido rítmico de los aparatos que monitoreaban las señales vitales del ranchero. Ical se sentó en la silla al lado de la cama y hesitantemente sujetó la mano de don Rafael. Era la primera vez que usaba conscientemente la palabra abuelo, y aunque el hombre no pudiese oírlo, se sentía bien al decirlo. «Yo recibí la carta de papá», dijo en voz baja, «y el doctor Ochoa me contó sobre todo, sobre el rancho, sobre los Coronado, sobre mi familia de verdad». Continuó hablando por casi una hora, contando sobre los últimos días en el orfanato, sobre sus miedos, sobre sus esperanzas para el futuro. El doctor Ochoa había salido para dar privacidad, e Ical se sentía libre para expresar todos los sentimientos que había guardado. «Yo estaba con tanto miedo de que el Señor cambiase de idea sobre mí», confesó, «porque todo el mundo siempre cambia de idea. Pero ahora yo sé que somos familia de verdad, y familia no desiste una de otra, ¿verdad?». Fue en ese momento que sintió un leve apretón en su mano. Miró rápidamente para el rostro de don Rafael y vio que sus ojos estaban abriéndose lentamente. «¡Abuelo!», exclamó, lágrimas de alivio corriendo por su rostro. Don Rafael pestañeó varias veces, intentando enfocar. Cuando finalmente vio a Ical, una sonrisa flaca pero genuina se esparció por su rostro. «Mi nieto», murmuró con voz ronca. «Tú viniste. Yo prometí que volvería», dijo Ical, riendo y llorando al mismo tiempo. «Y las promesas de la familia son sagradas». Los próximos 2 meses fueron de recuperación y reconstrucción. Don Rafael se restableció lentamente, pero completamente. Los hermanos Coronado fueron presos por fraude documental, sabotaje e intento de homicidio. Su red de corrupción fue expuesta, llevando a la prisión de varios otros cómplices. Ical se dividió entre visitas al hospital y preparativos para su nueva vida. El doctor Ochoa cuidó de toda la documentación legal, garantizando que la custodia fuese transferida oficialmente para don Rafael, tan pronto como él recibiese alta médica. El día del retorno al rancho La Querencia fue el más feliz de la vida de Ical. La propiedad estaba exactamente como la había dejado, solo que ahora él la veía con ojos diferentes. No era solo un refugio temporal, era su hogar ancestral, el lugar donde sus raíces estaban plantadas por generaciones. Canelo los recibió con ladridos alegres, e Ical descubrió que la perra había destetado a sus cachorros, que ahora corrían libremente por el patio. La huerta había sido cuidada por vecinos gentiles durante la ausencia de don Rafael, y los árboles frutales estaban cargados con la cosecha de verano. «Bienvenido a casa, Roberto», dijo don Rafael, usando el nombre completo del niño por primera vez. «Pueden llamarme Ical», respondió el chico sonriendo. «Roberto era mi padre. Yo soy Ical Mendoza». Aquella noche, sentados en el corredor bajo un cielo estrellado, abuelo y nieto planearon el futuro. El agua de la propiedad sería comercializada de forma sustentable, generando renta suficiente para mejoras en el rancho y en la educación de Ical. Parte de los lucros sería destinada a mejorar las condiciones del orfanato donde Ical había vivido, garantizando que otros niños tuviesen mejores oportunidades. «¿Sabes?», dijo don Rafael, observando las estrellas, «tu madre dejó algo para ti, algo que encontré escondido en el granero hace algunos días». «¿Qué cosa?» «Una muñeca pequeña y una nota.
La nota decía: «Para mi hijo, si yo no consigo criarlo, para que sepa que fue amado desde antes de nacer». Y Cal sujetó la muñeca simple, hecha de retazos y rellenada de paja. Era tosca, claramente hecha a mano, pero cargaba todo el amor que una madre joven y asustada consiguió colocar en ella. ¿Ella sabía que iba a morir?, preguntó. Acho que sabía que había riesgos. Y quería dejar algo suyo para ti, caso no pudiese estar presente para darle personalmente. Aquella noche, por primera vez en su vida, Cal durmió sabiendo exactamente quién era, de dónde venía y para dónde estaba yendo. Era Roberto Cal Mendoza, hijo de Roberto y Marina, nieto de Rafael, heredero del rancho La Querencia y portador de un legado de amor que había sobrevivido a pérdidas, separaciones y tragedias. Años después, cuando visitantes venían a conocer la próspera empresa de agua mineral familiar, ellos veían a un niño trabajando al lado de su abuelo, aprendiendo sobre agricultura sustentable, gestión de recursos naturales y responsabilidad social. Veían una familia que había encontrado contra todas las probabilidades, que había transformado sufrimiento en fuerza y que probaba todos los días que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier tempestad. Y Cal nunca más huyó de casa, porque finalmente había encontrado un lugar de donde no necesitaba huir, un lugar donde pertenecía completamente, donde era amado incondicionalmente y donde podía crecer sabiendo que el futuro, por más incierto que fuese, sería enfrentado junto con personas que nunca lo abandonarían. El rancho La Querencia había justificado su nombre, y el niño que llegara allí como un fugitivo huérfano se había tornado el guardián de un legado que pasaría para las próximas generaciones, cargando consigo la lección más importante de todas: que familia no es apenas sobre sangre, sino sobre elección, compromiso y amor que persiste incluso a través de las mayores adversidades.